La ciudad de Nueva York siempre parece muy confusa en los atlas geográficos y al llegar se forma uno un poco de lío. Está compuesta por diversos distritos señalados en el mapa callejero con colores diferentes, pero el más conocido de todos es Manhattan, el que impone su ley a los demás y los empequeñece y los deslumbra. Le suele corresponder el color amarillo. Sale en las guías turísticas y en el cine y en las novelas. Mucha gente se cree que Manhattan es Nueva York cuando simplemente forma parte de Nueva York. Una parte especial, eso sí. Se trata de una isla en forma de jamón con un pastel de espinacas en el centro que se llama Central Park. Es un gran parque alargado por donde resulta excitante caminar de noche, escondiéndose de vez en cuando detrás de los árboles por miedo a los ladrones y asesinos que andan por todas partes, y sacando un poquito la cabeza para ver brillar las luces de anuncios y rascacielos que flanquean el pastel de espinacas como un ejército de velas encendidas para celebrar el cumpleaños de un rey milenario. Pero a las personas mayores no se les ve alegría en la cara cuando cruzan el parque velozmente en taxis amarillos o coches grandes de charol, pensando en sus negocios y mirando nerviosos al reloj de pulsera porque llegan con retraso a algún sitio. Y los niños, que son los que más disfrutarían corriendo esa aventura nocturna, siempre están metidos en sus casas viendo la televisión, donde aparecen muchas historias que les avisan de lo peligroso que es salir de noche. Cambian de canal con el mando a distancia y no ven más que gente corriendo que se escapa de algo. Les entra sueño y bostezan. Manhattan es una isla entre ríos. Las calles que quedan a la derecha de Central Park y corren en sentido horizontal terminan en un río que se llama Ellis River, por estar al este, y las de la izquierda en otro, el río Hudson. Se abrazan uno con otro por abajo y por arriba. Ellis River tiene varios puentes, a cual más complicado y misterioso, que unen la isla por esa parte con otros barrios de la ciudad, uno de los cuales se llama Brooklyn, como también el famoso puente que conduce a él. Los niños que viven en Brooklyn no todos se duermen por la noche. Piensan en Manhattan como en lo más cercano y al mismo tiempo lo más exótico del mundo, y su barrio les parece un pueblo perdido donde nunca pasa nada. Se sienten como aplastados bajo una nube densa de cemento y vulgaridad. Sueñan con cruzar de puntillas el puente que une Brooklyn con la isla que brilla al otro lado y donde imaginan que toda la gente está despierta, bailando en locales tapizados de espejo, tirando tiros, escapándose en coches de oro y viviendo aventuras misteriosas. Y es que, cuando la Estatua de la Libertad cierra los ojos, les pasa a los niños sin sueño de Brooklyn la antorcha de su vigilia. Pero esto no lo sabe nadie. Es un secreto. Tampoco lo sabía Sarah Allen, una niña pecosa de 10 años que vivía con sus padres en el piso 14 de un bloque de viviendas bastante feo, Brooklyn adentro. Un clásico contemporáneo dentro de la producción de una autora que tiene varios clásicos, varios títulos fundamentales y capitales para entender la literatura, permítanme, del siglo XX y la del siglo XXI, aunque ella, por desgracia, falleciese antes de llegar a este. Caperucita en Manhattan, Pablo Vilaboy, de Carmen Martín Gaite. Sí, una muestra, como dices tú, de lo mucho que podía hacer esta escritora. En este caso hablamos de una muestra de su literatura juvenil, pero recordamos que también tiene literatura para adultos, novelas, escribe sobre historia, ensayo, tradujo autores como Virginia Woolf, C.S. Lewis, traducciones de ella que hizo ella magníficas como de Cómo borrascosas o Madame Bovary o Jane Eyre. Cuando uno se enfrenta a una autora de una obra tan ingente es difícil escoger algo, pero bueno, aquí tenemos Caperucita en Manhattan porque me parece que es un buen título para adentrarse de jovencito en esta autora con mayúsculas. Y porque para muchos, precisamente por estar dirigida fundamentalmente al público juvenil, aunque Carmen Martín Gaite escribía para todas las edades, como tú dices, y además ella no se ponía freno ni límite. Yo escribo, aunque vaya más hacia lo juvenil, sé que lo leerán adultos. Pero había mucha gente que por eso miraba al principio esta novela como con aires superiores y por encima. Y bueno, una Carmen Martín Gaite menor. Y el tiempo ha demostrado que es una de sus obras centrales y capitales. Sí, además, como decimos de muchos autores, ya quisieran muchos que las denominadas obras menores pues Caperucita en Manhattan fueran como Caperucita en Manhattan. Recordemos que Carmen Martín Gaite fue la primera escritora que ganó el Premio Nacional de Literatura en el 77, por el cuarto de atrás, que
deslumbró ya en el 57 con Entrevisillos, premio Nadal, que en los 90 tuvo éxitos como Irse de casa o Lo raro es vivir, y que tiene una máxima que me parece acertadísima y que describe muy bien su literatura, que es: para que algo es creíble no es necesario que sea ni realista ni verosímil, que me parece una máxima estupenda que define gran parte de su obra. Como apunte, decir que para quien se dedica a escribir, El cuento de nunca acabar, el ensayo que ella hizo sobre la escritura, es maravilloso y además dice mucho sobre su forma de crear. Y bueno, es que a una autora así hay que leerla más que hablar de ella. Apuntemos también que fue la autora de los guiones de Celie, de la serie Celie, y de Teresa de Jesús. Ahí es nada. Ya lo ven ustedes, madre mía. Otra de esas veces que uno lamenta siempre perder a personas así, pero que mueran especialmente jóvenes, porque lo que le quedaba por demostrar, no por demostrar, porque no tengo todo demostrado, pero eso, por hacer y por sorprender a los lectores, a Carmen Martín Gaite. Pero bueno, dejó una gran obra detrás. Sí. Aquí está. Además, una autora que decía que ella quería ir al compás de los lectores, no quería dárselas de lista y que los lectores no la acompañaran, que creo que también dice mucho de una autora. Pues, Carmina, lo conseguiste. Aquí está. Y de Carmina, de Carmen Martín Gaite, a otra María del Carmen, la que está en la portada de esta belleza de novela llamada La voz de entonces. Y vamos a tener la fortuna hoy de conversar con su autora, Berta Biasmau. Bienvenida a El arpa de Becker. Muchas gracias. Comencemos por ella, fundamental y básica, por eso está en la portada. Qué belleza de libro, qué belleza de mujer. Cuéntanos. Bueno, el libro ha ido sufriendo una evolución a medida que lo iba escribiendo. En un principio yo empecé a escribir sobre una madre que encontré en el campo, con la que coincidí, que me sorprendió por lo tirana, casi ególatra, caprichosa, y de observarla decidí que tenía que escribir sobre ella y la relación con los hijos. Entonces, como me gusta siempre escribir series, empecé a observar a otras madres. La mía ya había muerto, ya no podía utilizarla. Bueno, sí, porque siempre con los recuerdos haces muchas cosas y si no inventas. Pero empecé a observar y entonces empecé a escribir distintas historias con madres. Después decidí que fueran madres de una misma familia y así poco a poco se fue convirtiendo en una novela, y entonces saqué a esa madre porque no era de la familia. Si bien en esta, la que lo introduce en esta novela es una extraña a la familia, pero es la que en un momento dado, bueno, coincide con los Vías en Puerto Rico, y en un momento dado dice, pero atención, que aquí viene el señor Vías, y ahí ya empiezan las historias de las demás madres, ¿no? Y bueno, pues así fue surgiendo. Poco a poco me di cuenta de que efectivamente la que tomaba el protagonismo totalmente era María del Carmen, aunque no esté en las dos primeras historias, pero ya se va gestando, claro. Se van gestando las demás. Y bueno, en realidad fue una decisión también de la editorial, el que esta foto que acompañaba a uno de los capítulos pasara a la portada, porque yo en un principio lo titulé Las voces del Rif. Iba a ser esa foto maravillosa del soldado, el hermano de María del Carmen. Que está en el interior de la novela. Sí, que está en el interior, pero también yo entiendo que a mucha gente quizá una foto hecha por el fotógrafo Beringola en Tetuán en los años 20, una maravilla, pero quizá atrae más esta mirada inquietante. Y bueno, entonces cambié el título. Yo quería que fuera algo con la voz y así se me ocurrió La voz de entonces, y ha dado un poco de unidad a todas las distintas voces que hay en el libro. Sí, porque como tú dices, te encanta hacer series.
alguien para decir que es un libro de relatos, porque, bueno, Sí. es verdad que cada relato se explica y justifica en sí mismo, pero es cierto que engarzados como tú haces, como cuentas de un collar, vas construyendo y reconstruyendo e imaginando, como decías, jugando con ficción y realidad, Sí. la voz de entonces, de aquellas gentes. Sí, a ver, es verdad que yo he escrito 2 libros que sí se consideran de relatos, que es La mirada de los Maguat Exacto. y Ladera Norte. Y es verdad que entre los libros de relatos y las novelas hay muchísima similitud, porque son muy fragmentarios. A mí no me... Yo creo que la literatura en el siglo XXI no puede ser como la del siglo XIX, por mucho que a mí me apasiona. Creo que tiene que ser mucho más fragmentaria. La gente, aunque yo sí creo que el lector, a diferencia quizá de Carmen Martín Gaite, quiero que mi lector se esfuerce, que se pare, que vaya hacia detrás, y por eso ese lío de voces. Sí que esa fragmentación de alguna manera también ayuda, porque hoy en día es mucho más difícil a lo mejor dedicar horas, algunos sí podemos, pero otros no. Y entonces sí que creo que efectivamente se pueden leer independientemente, no hace falta leer los demás, pero también unidos tienen bueno, vas viendo los puntos que hay en común, no solo las madres, vas encontrando sino los personajes, las situaciones. la importancia de ciertas cosas, como puede ser la libertad, como puede ser la educación, etc. Siempre está presente en los distintos relatos, capítulos o... Hay una cosa que me gusta, porque más allá de lo que cualquier lector cuando llega a tu novela y ve solo la portada puede pensar y evocar, es la voz de entonces o de allá, es cierto que esta frase, la voz de entonces, aparece a veces en páginas de la novela como algo concreto, porque por ejemplo, y a mí se me queda muy Creo dentro, que en dos ocasiones. Se me queda muy dentro porque en un momento dado la voz de entonces para un personaje es la voz de cuando vivían todos sus hijos. Esa tristeza de la madre que pierde hijos, ¿verdad? Es la primera vez que se cita esta pequeña frase. Es Vicenta, es el capítulo de los soliloquios de la abuela Vicenta. Que es un bellezón. O la bisabuela, perdón. Entre bellezones es un bellezón para mí ese capítulo. Bueno, es la madre de María del Carmen y, bueno, yo no la he conocido, he visto hace muy poco una foto de ella, era una mujer muy guapa. Y bueno, sufrió muchísimo porque efectivamente tuvo muchos hijos y vio morir a muchos, especialmente al soldado que murió muy joven. Entonces sí, ella va haciendo esos soliloquios, ella está un poquito, es una mujer muy inteligente, pero al mismo tiempo pues ha perdido un poco la cabeza y va recordando esos hijos, cantando la canción de los 10 negritos. Y sí que en todos los capítulos también hay canciones distintas, canciones muy propias de cada época y que dan un cierto ambiente. Y ella va recordando pues a todos sus hijos, sí. Es que es muy triste tener tantos hijos y de repente, bueno, solamente perder uno es para volverse loco, pero las mujeres antes es que, bueno, tenían que... Es verdad que las culturas luego también son diferentes. También cuando eres madre de un soldado, mujer de un militar, te tomas las cosas de otra manera, pero en cualquier caso es una pérdida. Además, un hijo tan dotado, tan especial, todo el mundo hablaba de él maravillas. Mi abuela estaba obsesionada muchos años después con esta muerte. Y en ese capítulo, bueno, en todos en general, pero en ese capítulo es donde creo juegas y alternas mucho más las diferentes voces, pero lo haces con una naturalidad tremenda. Como dices, sí, el lector tiene que estar atento en el sentido en la historia que se va contando, pero es muy fácil, gracias a cómo tú pasas de una voz a otra o de una época a otra, decir, ahora estamos aquí, ahora estamos allá, ahora habla este personaje, ahora recuerda aquel otro. Sí, bueno, yo intento no decir quién habla en cada momento, dar una pista, efectivamente que el lector tenga que parar y decir, uy, igual me pasa a mí, y en un momento dado le dice, pero bueno, ¿quién habla aquí? El propio, digamos, narrador, que es muy sutil, ¿no? Sí, me gustaba un poco, igual que el libro de La mirada de los Maguat es muy importante, son muy importantes los ojos, aquí que fueran efectivamente las voces, y van cambiando. Y por ejemplo, en el tercer relato es cuando explotan esas voces. En la primera hay una voz, en la segunda historia hay una voz, en la tercera de repente estallan y se oye, por ejemplo, a los niños hablar cuando eran niños y a los niños de mayores en una conversación
en realidad en mi casa, fueron las conversaciones con mi padre y con su hermana en estos últimos años. Hablando de maternidad y literatura, ¿algunas madres literarias que te hayan marcado especialmente? Pues curiosamente es un tema que nunca le he prestado mucha atención. Yo misma no soy madre y es posible que con el tiempo, es decir, ya con la edad, me haya fijado en otras madres, pero ahora mismo no sabría decir porque realmente es un tema que quizá lo tenga como, no como un trauma, sino como algo que no me incumbe. Y ahora con el tiempo me ha gustado observar las madres, pero nunca me he fijado en madres literariamente. Es curioso. O sea, como que es un poco un tabú. También se puede observar A desde mí me la gustan posición de mucho hija. los niños, es decir, a mí me hubiera gustado tener hijos, ¿no? Pero quizá pues he observado la maternidad más en especímenes a mi alrededor que en lo que son libros. A partir de ahora me empezaré a fijar. No, yo creo que también se puede observar desde la posición de hija, no hace falta ser Sí, madre. sí, pero no sé, es algo que, a ver, tiene que ver un poco también con mis gustos literarios, quizá, ¿no? Yo siempre he querido ser hombre, curiosamente. Siempre me he fijado en mi padre, en el libro, aunque son madres, el libro está dedicado a mi padre. Iba a leerlo ahora, que Claro. es precioso además. Entonces, como que, por ejemplo, he sido más lectora de autores masculinos que femeninos, porque quizá todo ese tema de la maternidad me producía cierto rechazo, inconsciente a lo mejor, ¿no? Ahora cambiaré, creo. Ya que lo citas, quería leer porque la dedicatoria es absolutamente emocionante. Sí. Dice, su voz cuando yo era niña me ayudó a dormir. Su voz en los últimos días me hizo creer que nunca se iba a morir. Y en la siguiente página, como coda a la dedicatoria, a nuestro padre, Manuel Vías Torres. Durante 90 años hizo todo lo posible para que este mundo fuera un poco mejor. Durante 60, a mi hermana y a mí nos ha dado la luz. Dedicatoria emocionante. Sí. Pero además, como dices, que puede sorprender, a mí me sorprendió como lector, porque claro, después de la portada vas como, dices, esto es muy de madres o muy de mujeres, la dedicatoria. Sí. O sea, ese señor que os dio luz. Nos dio la luz, sí. Mi madre nos dio la luz y mi padre nos dio la luz. Era una persona muy especial, era una persona muy inteligente, bueno, que ayudaba, pero ayudaba de una manera muy discreta, tampoco fue una persona exigente, siempre nos enseñó o quiso enseñarnos a ser libres y bueno, pues yo quería hacerle un homenaje y lo he hecho a través de las madres de su familia. Es verdad que en el libro son importantísimas las figuras masculinas que además sí. Lamentablemente van muchos muriendo demasiado pronto. Mi tatarabuelo con 53 años, la suerte de que mi padre ha muerto casi con 90, pero sí que esas madres se han quedado solas con un montón de hijos y han sentido muchísimo ese apoyo, no solo económico, sino efectivamente muy importante desde el punto de vista, para mí, intelectual, ¿no? Aunque ahí no digas directamente el título, no pude evitar que apareciese ante mí con letras de fuego al leer esta frase que describe tantos hogares, por no decir todos, como muy bien dice, aunque en la mayoría de las casas se escucha todo, sobre todo lo que uno no quiere que oiga nadie. Sí. Y está en la base de este libro y de mucha de tu literatura. Sí, sí. Bueno, esas cosas que sí, están por ahí. Es una escena no es exactamente una pelea, es un problema en una familia. Es verdad que, por ejemplo, yo cuando leía a Kafka siempre me pareció que todo lo que escribía era una marcianada, me gustaba muchísimo. Pero después con el tiempo he ido entendiendo que efectivamente la vida familiar, la vida de muchas familias es una novela de Kafka o un relato de Kafka, ¿no? Esa escena, por ejemplo, de la condena del padre saltando encima de la cama, levantándose el camisón y condenando al hijo, me parece de un realismo brutal. Y bueno, pues no sé. Ahí están esas voces, aunque no seamos conscientes. Sí, pero bueno, yo quería eso, dar esas voces que muchas veces efectivamente se oyen a través de las paredes,
que nadie quiere que oigas. Es verdad que siempre hay como una dificultad, mis personajes muchas veces están amenazados, hay algo ahí que efectivamente pues es secreto, ¿no? Y Berta, me lo has contado también en alguna entrevista y quien te haya leído, yo creo lo reconocerá enseguida el personaje, pero ¿qué hay con Elba? La que escucha, la que mira, la que va a contar la historia, como tú misma la has definido. Pero es que Elba ya la conocíamos tus lectores. Sí, Elba, de La mirada de los Mahuat, precisamente. Bueno, a medida que iba escribiendo el libro, a ver, hay 3 historias que están escritas a partir de conversaciones con mi padre y con su hermana. Luego hay 2, que son las 2 primeras, que son las últimas que escribí, que son de la parte de Puerto Rico y que tienen mucha base documental, pero tienen también mucha invención al ser personajes mucho más lejanos para mí. Sin embargo, esta última historia, la sexta, es una historia que yo fui a buscar directamente. Yo tenía esos recuerdos de cuando era pues, pequeña y adolescente y ya casi pues, con 17, de estas madres solteras de Peña Grande. Y en plena pandemia, cuando ya se podía salir, un día me fui en metro hasta Peña Grande para ver cómo estaba el lugar. Y bueno, ahí fue surgiendo esta historia que es ya de mi generación y por tanto yo no sabía muy bien desde qué voz escribirla. Yo no quería escribirla en primera persona para nada, siempre me gusta que haya una distancia enorme, aunque sean pues parientes míos en este caso. Y entonces surgió la posibilidad de utilizar a Elba, de La mirada de los Mahuat, con lo cual yo ya bueno, pues me identifico con Elba, que es la que siempre está escuchando, acechando, y que es la que va a contar. Es la que en un momento dado se para en la escalera del edificio familiar y al ver el escudo de Puerto Rico empieza a hilar unas historias con otras, unas generaciones con otras, ¿no? Escudo El que está aquí escudo al final. del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Qué tan fundamental va a ser en la historia? Sí, porque va saliendo a lo largo de todo el libro. Efectivamente. Pablo Vilaboy es como abrir la vida, el libro de Berta. Con diferentes voces. Con diferentes voces. Por cierto, como siempre, hay que felicitarte por tu riqueza expresiva, pero que no pesa, que no se nota, porque es muy sutil, son frases muy breves la mayoría, Sí. enumeraciones que van describiendo muchas cosas, pero son enumeraciones de lugares o de personas. Sí, a ver, yo hace muchos años me concedí a mí misma, bueno, la única beca que he tenido, que era una beca Max Aub, y me estuve leyendo los libros de Max Aub uno detrás de otro, y Max Aub tenía una riqueza expresiva brutal. En una paginita de un libro de bolsillo tenías que utilizar el diccionario 25 veces. Es cierto. Para mí fue, bueno, disfruté muchísimo, pero al mismo tiempo me parecía demasiado. Entonces sí que me gusta introducir de vez en cuando palabras un poquito especiales, sobre todo en la parte de Puerto Rico, Claro. que tienen un lenguaje riquísimo, pero también me gusta hacerlo con un poquito de moderación para no cansar al lector ni cansarme yo misma. Y también es una cosa que tengo muy en cuenta a la hora, por ejemplo, de las referencias históricas. Yo soy licenciada en Historia y al final creo que casi me aburren más los libros de historia que, por ejemplo, la literatura, siempre y cuando no se, bueno, pues las cebes de datos, ¿no? Para mí es un poco como lo que decía Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficos. Es como una escalera por la que subes y luego la tiras, ¿no? Pues aquí nunca se dice, o prácticamente nunca, en tal año pasó esto. No, se dan así como referencias que el lector luego puede ir a buscar en internet o en una enciclopedia. ¿Cuándo fue la sublevación de San Gil, el cuartel de San Gil, contra Isabel II? Pues ya sabes la fecha en la que murió a lo mejor mi abuelo, o mi bisabuelo, o mi tatarabuelo, ¿no? Pues Berta Biesmau, gracias por tu visita, gracias por la voz de entonces, por la de ahora, de la tuya como escritora, y gracias al Lumen por editar un libro tan precioso. Gracias a vosotros, sobre todo. Pablo Vilaboy, nos vamos al ángulo oscuro del salón, pero con muchas voces.
A escucharlas. Claro, a escuchar. Y entonces el arpa seguramente empezará a gestar nuevas melodías. Melodías que muy pronto, como saben, compartiremos con ustedes. Gracias.